שלום, אנחנו קוראים את חלק מאמרי שמעתי מתוך ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 515. Hola, estamos leyendo de los artículos de Shammati, de las lecturas de Bala Sulam. Estamos en Shammati 3 acerca del logro espiritual. Shammati 3 acerca del logro espiritual. Logramos אשר כל המדובר במדרגות וההבחנות, הכל מדובר מעניין השגת הנשמות בערך מה שמקבלים מהעולמות. וזה לפי הכלל, מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. והוא כי המילה שם Logramos discernir muchos niveles, diferentes aspectos en los mundos. Debemos saber que todo lo referente a niveles y discernimientos trata del alcance de las almas con respecto a lo que reciben de los mundos. Este sigue la regla de aquello que no alcanzamos, no lo conocemos por nombre. Esto se debe que la palabra nombre indica alcance espiritual, como ocurre con la persona que da nombre a un objeto después de haber discernido algo sobre él mismo, según su propio alcance. Así, la realidad en general se divide en tres discernimientos con respecto al logro espiritual. Número 1, Atzmuto, su esencia. Número 2, Ein Sof, lo infinito. Y número 3, Neshamot, las almas. Número 1, no hablamos de Atzmuto en absoluto. Esto se debe a que la raíz y el lugar de los creados comienza en el plan de la creación, allí donde ellos se incluyen, según el final del acto se encuentra en el pensamiento inicial. Número 2. Ein Sof está relacionado con el plan de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, en el aspecto infinito denominado Ein Sof, y es la conexión que existe entre Atzmuto, su esencia, y las almas. Nosotros percibimos esta conexión bajo la forma de el deseo de deleitar a los creados. Ein Sof es el comienzo del asunto. Es llamado luz sin kli, sin vasija. No obstante, aquí se encuentra la raíz de los creados, es decir, la conexión entre el creador y los creados, denominada su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Este deseo comienza en el mundo de Ein Sof y se extiende hasta el mundo de Asiya. Y número 3, las Neshamot, las almas, que son las receptoras del beneficio que él desea brindar. Ein Sof recibe ese nombre porque esta es la conexión entre Atzmuto y las almas, la cual percibimos como su deseo de deleitar a sus creaciones. Para esa conexión del deseo de disfrutar, luz sin vasija, pues allí empieza la raíz de los creados. Esto es la conexión entre el creador y los creados, llamada su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Ein Sof y se extiende hasta el mundo de Asiya. Todos los mundos respecto a sí mismos se consideran luz sin vasija, de los cuales no se habla. Estos se disciernen como Atzmuto y en ellos no hay alcance alguno. No debemos asombrarnos entonces que se disciernan allí varios discernimientos. Esto se debe a que estos discernimientos se encuentran allí en potencia. Luego, cuando llegan las almas, en las almas que reciben las luces superiores de acuerdo con lo que hayan corregido y arreglado, de modo que las almas puedan recibirlas, cada una según su capacidad y calificación.
Y entonces estos discernimientos se revelan de hecho. Sin embargo, mientras las almas no alcancen la luz superior, todo en su propio valor se considera atzmuto. Con respecto a las almas que reciben de los mundos son considerados Ein Sof. La razón de esto es que dicha conexión entre los mundos y las almas, es decir, los mundos, es decir, lo que los mundos dan a las almas, procede del plural de la creación, que es una entre las almas y Atzmuto. Esta conexión se llama Ein Sof. Cuando rezamos al Creador y le solicitamos que nos ayude dándonos lo que pedimos, significa que nos dirigimos al estado de Ein Sof. Allí se encuentra la raíz de los creados, que desea impartirles placer y deleite, lo cual denominamos su deseo de beneficiar a sus creaciones. El rezo va dirigido al Creador que nos creó, y su nombre es su deseo de beneficiar a sus creaciones. Él es llamado Ein Sof porque hace referencia a lo que precede a la restricción. Y aún después de la restricción, no acontece cambio alguno en él, pues la luz es inmutable y él siempre conserva este nombre. La proliferación de nombres solamente se da con respecto a los receptores. Por eso el primer nombre que se reveló como el secreto de la raíz para las criaturas fue Ein Sof. Y este nombre permanece inmutable. Todas las restricciones y los múltiples cambios suceden únicamente con respecto a los receptores, y él siempre ilumina en el nombre inicial, que es su deseo de beneficiar a sus creaciones sin fin. Por tal motivo, rezamos al Creador, llamado Ein Sof, que ilumina sin restricción alguna, sin fin. Y lo que después se convierte en el fin son correcciones para los receptores, con el propósito de que puedan recibir su luz. La luz superior consiste en dos discernimientos, quien alcanza y lo alcanzado. Todo lo que decimos en relación a la luz superior atañe solo a la forma en quien alcanza se impresiona por lo alcanzado. Sin embargo, por sí solos, ni quien alcanza ni lo alcanzado recibe el nombre de Ein Sof. Antes bien, lo alcanzado se בשם נשמות, שהוא בחינה מחודשת, שהוא חלק מהכלל, והוא מחודש בזה שנטבע בו הרצון לקבל. ומבחינה זו נקרא הבריאה בשם יש מאין. ובערך עצמם נבחנים כל העולמות לאחדות הפשוט, ואין שינוי באלוקות, שהוא סוד אני הוויה לא שניתי. ובאלוקות לא שייך ספירות ובחינות, ואפילו הכינויים הזקים ביותר אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו. כי הזה בחינת עצמותו שאין בו שום השגה. אלא כל הספירות וההבחנות המדובר בהם הוא רק ממה שאדם משיג בו.
כי הבורא יתברך רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע בסוד רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין בסוד רצונו להיטיב לנבראיו, ברא ונתן לנו את החושים האלה. בחושים אלו משיגים Para poder alcanzar lo que había deseado que alcanzáramos y que comprendiéramos cómo en su deseo de beneficiar a sus creados, Él creó y nos concedió estos sentidos y estos sentidos obtienen sus impresiones de la luz superior. En esta medida nos han dado muchos discernimientos, ya que el sentido general es denominado deseo de recibir. Y se divide en numerosos detalles según la medida de que los receptores sean capaces de recibir. De este modo, encontramos muchas divisiones y detalles llamados ascensos y descensos, expansión, partida, etc. Dado que el deseo de recibir es llamado creado y un discernimiento renovado, él habla comienza precisamente en el lugar donde el deseo de recibir empieza a recibir impresiones. El habla representa discernimientos en las partes de la impresión, pues aquí ya existe una correlación entre la luz superior y el deseo de recibir. Esto recibe el nombre de luz y vacío. Sin embargo, no hay de qué hablar mientras la luz no tenga vasija, ya que una luz no alcanzada por un receptor es considerada atzmutó, del cual está prohibido hablar, pues es inalcanzable y lo que no alcanzamos no le damos nombre. De esto aprendemos que, cuando oramos para el Creador, que cuando oramos para que el Creador nos envíe salvación, remedio, etc., hay dos cosas que debemos distinguir. Número 1. El Creador. Y número 2. Aquello que proviene de Él. En el primer discernimiento considerado Atzmutó está prohibido hablar de ello. Como hemos mencionado, en el siguiente discernimiento, el segundo, aquello que proviene y que es considerado la luz que se expande en nuestras vasijas, esto es en nuestro deseo de recibir, es lo que llamamos Ein Sof. Es la conexión del Creador con los creados y esto es su deseo de beneficiar a sus creados. El deseo de recibir es considerado como la luz en expansión que realmente alcanza al deseo de recibir. שהרצון לקבל נבחן לאור המתפשט שבסופו מגיע להרצון לקבל. Cuando el deseo de recibir recibe la luz מקבל את האור המתפשט, אז נקרא האור המתפשט בשם אין סוף. והוא בא לידי המקבלים על ידי כיסויים רבים בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם. Llega a los receptores a través de numerosos velos para que puedan ser recibidos por el inferior. Resulta que todos los discernimientos y cambios se llevan a cabo específicamente en el receptor, en la medida que el receptor se impresione de ellos. No obstante, debemos entender la materia de la que estamos hablando. Cuando hablamos de discernimientos en los mundos, nos referimos a discernimientos potenciales, y cuando el receptor alcanza dichos discernimientos, estos pasan a ser discernimientos de hecho. El alcance espiritual se da cuando quien alcanza y lo alcanzado se unen, ya que si no existe quien alcance, no existe forma para lo alcanzado, pues no hay quien obtenga la forma de lo alcanzado. Por eso este discernimiento es considerado atzmutó, respecto a lo cual no es posible hablar. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo alcanzado tiene su propia forma?
Solo podemos hablar desde donde nuestros sentidos reciben la impresión de la luz en expansión, que es su deseo de beneficiar a sus creaciones y que de hecho llega a las manos de los receptores. De la misma manera, al examinar una mesa, nuestro sentido del tacto la recibe como algo sólido. También reconocemos su longitud y su anchura solo de acuerdo con nuestros sentidos. Sin embargo, esto no implica que la mesa se manifieste con esta misma forma a alguien que posea sentidos diferentes. Por ejemplo, si un ángel examinara la mesa desde su punto de vista, la vería de acuerdo a sus sentidos. Por lo tanto, no podemos determinar ninguna forma con respecto al ángel, pues desconocemos sus sentidos. Desconocimos los sentidos que éste posee. Por ende, dado que no podemos alcanzar al Creador, nos es imposible decir qué formas tienen los mundos desde su perspectiva. Solo podemos alcanzar los mundos de acuerdo a nuestros sentidos y sensaciones, ya que así fue su voluntad, que lo alcanzáramos de este mundo. Este es el sentido de no existe cambio alguno en la luz, sino que todas las transformaciones ocurren en las vasijas, es decir, en nuestros sentidos, donde todo se mide de acuerdo a nuestra imaginación. De esto se desprende que, si muchas personas examinaran un mismo objeto espiritual, cada uno la comprendería según su propia imaginación y sentidos, percibiendo cada persona una forma diferente. Además, la forma en sí cambiaría en una persona de acuerdo con sus ascensos y descensos, como hemos explicado antes cuando dijimos que la luz es luz simple y que todos los cambios suceden solamente en los receptores. Ojalá seamos recompensados con recibir su luz y podamos ir por los caminos del Creador y servirle, pero no con el propósito de recibir recompensa, sino con el fin de dar contento al Creador y elevar así a la divinidad del polvo, y que seamos recompensados con la adhesión con el Creador y la revelación de su divinidad a sus criaturas. Raf. Muchas gracias. Lo leyó muy bien el amigo. Bien. Esperemos. Quizás ya tengamos algunas preguntas. ¿Tienen preguntas? Mijael dice, sí, no está tan claro. ¿Qué es este tema que se extiende del Creador? Porque es que se llama esta cuestión que se extiende del Creador. ¿Qué es esto? Rav le dice la luz de Ein Sof. Pregunta, ¿Ein Sof es algo relativo a Atzmutó? Rav, nosotros alcanzamos que lo que es Ein Sof, la luz que sale del Creador, desde el alcance de los inferiores se le conoce como la luz de Ein Sof, porque en ella nosotros no podemos discernir nada más allá de lo que es Ein Sof. Pregunta. ¿Eso es correcto con respecto a todas las vasijas? Rav dice, hacia todas las vasijas. Este es el alcance que no tiene fin, así que es imposible compararlo esto con lo otro, puesto que todo depende de las vasijas. ¿Cómo es que los inferiores sienten esta luz que se llama Ein Sof? Pregunta. ¿Qué significa ser merecedores de servir al Creador? Y no para ser compensados a nosotros mismos, sino darle contento a Él. Rav dice, yo no puedo
traducirlo en una forma que sea llena de sentimientos. Quiere decir de que nosotros tenemos que hacer todos los deseos del Creador. Tenemos que llevarlos a cabo. Y la persona no tiene que recibir nada para sí mismo, sino que tenemos que recibirlo para el bien de él, es decir, estar en otorgamiento completo. El amigo pregunta, nosotros siempre estamos en nuestros propios ascensos y descensos dentro de nuestro ego mismo. Estamos siempre dentro de nosotros, así que ¿cómo nosotros podemos transferir esto a vivir solo por él? Rav dice, bueno, trata de imaginártelo a ti mismo y digamos, imagínatelo como una madre y su hijo en alguna medida. Ella siempre le quiere dar todo a su hijo y para ella esto es lo más precioso, lo más preciado, que es su hijo. De esta forma puedes describírtelo. Ella ya está lista de dar todo. Y a esto se llama como la relación correcta. La relación correcta, sí. ¿Qué más? Veamos a las mujeres de Lituania. Hola, Rav. Hola a todos y gracias, Rav. Este artículo se siente que alcanza lo más alto de lo alto, que sea posible que nosotros lleguemos a percibir. ¿Podría usted explicarnos un poquito, Rav, qué es lo alcanzado y el alcance otra vez? ¿Y dónde estamos en esto? Rav, nosotros estamos ante la entrada del alcance espiritual, estamos debajo de esto, nosotros tenemos que entrar en este y gradualmente nosotros tenemos que descubrir al Creador en ello. Y de esta forma tenemos que elevarnos nivel tras nivel y sobre esta escalera de niveles hasta que nosotros alcancemos Ein Sof, el estado de Ein Sof. Allí entonces es el inicio del alcance del Creador. Desde arriba y de cómo es que nosotros alcanzamos al Creador desde abajo. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. La amiga dice, sí, disculpe, solo para clarificar un poco más, el alcance es la forma y luego está traducido lo alcanzado. ¿Podría usted ayudarnos estos dos conceptos? Si hay diferencia entre estos dos conceptos, el alcance y lo alcanzado, Rav dice, se llama lo alcanzado y alcance. Lo que nosotros alcanzamos, esto ya está dentro de nosotros, en nuestras vasijas. Y nosotros no podemos hablar acerca de estas cosas. No con respecto a lo que nosotros queremos alcanzar. Nosotros no podemos alcanzar una parte, no podemos decir que esto es o definir lo que no hemos alcanzado. Hay diferencia en esto, porque nosotros tenemos una fuente sin fin enfrente de nosotros que brilla para nosotros. Y yo recibo una parte muy pequeña y con respecto a esto yo lo llamo, le pongo nombres y yo me siento, yo percibo dónde yo estoy, pero no que yo pueda hablar de esto completamente. ¿De qué es esto? ¿Ok? Mujeres de Hebreo 2. Está claro que no estamos en el alcance completo. Mi pregunta es, para alcanzar el verdadero alcance, nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo por encima de la razón. ¿Podríamos alcanzar solo esto en el trabajo de la decena? Rav, sí, solamente en el trabajo de la decena, solo de esa forma. Solo a través de la decena, solo en el trabajo por encima de la razón. España, mujeres de España, por favor. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. La pregunta es si el alcance de la luz de Ein Sof
es según nuestro trabajo interno. השאלה היא, האם ההשגה של אור אינסוף הוא לפי ההשגה הפנימית שלנו? כן, ולפי הכלים הפנימיים שלנו. Sí, sí, es con respecto a nuestras vasijas internas. Todo lo que nosotros lo alcanzamos ¿Puedo hacer otra dentro de nuestras vasijas. Yes, sí. Sí, El avance es siempre junto a nuestra decena האם ההתקדמות היא תמיד בצד הזה, o es individual. או שיש התקדמות פרטית? כמעט ולא. אנחנו יכולים להוסיף להתקדמותנו casi ninguno. Nosotros podemos agregar מאמצים a nuestro alcance en la decena אבל בעצם más ההתקדמות desde תלויה gracias a los esfuerzos personales, pero básicamente el avance depende de la decena, solamente de la decena. Mujeres de Ucrania 2. Дорогой Раф, а почему вот говорится, что поэтому каждый видит Querido свою Raf, форму, видит своими глазами, Porque es que dice acá que cada quien ve su forma постигает духовное, con sus он ojos может, si está hablando acerca прямо весь de una талант, persona que alcanza la espiritualidad, по имени те же явления, и в принципе даже на иврите. que la persona puede darle nombre al estudio de las 10 Sfirot a través de nombres propios. Rab dice es que lo ha alcanzado en sus vasijas. Y con lo que uno alcanza no es similar a lo que alcanza otra persona, a lo que el alcance revela. Y lo que revela solo es posible entenderlo, no se puede compararlo. No podemos comparar el alcance de una persona con otra, comparar sus vasijas con otra persona. Pregunta, ¿pero estas vasijas son distintas? Inclusive en el estudio de las 10 Sfirot, lo que es Malchut, lo que es Bina y todo esto, Raf, sí, pero de todos modos esto tú lo tienes que alcanzar en tus deseos, no en los deseos del amigo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos deseos? Entonces, Raf dice, es una diferencia individual, es imposible poder explicar estas cosas. Es similar a cómo tú escuchas cierto sonido. Tú puedes decir de que esto más o menos es 100 hercios, es un cierto nivel, una cierta intensidad, pero a pesar de esto tú no puedes compararlo porque tú has recibido de forma interna dentro de ti misma esto. Y tu amiga, también lo ha recibido de una forma distinta. Turquía 3 de hombres, por favor. Querido Raf, ¿cómo podemos ir por encima de nuestra naturaleza para alcanzar la verdadera existencia? Raf dice, la persona puede elevarse por encima de su naturaleza si la persona quiere elevarse por encima de su razón para ir por encima de la razón. Y entonces la persona empieza a sentir la realidad superior como su propia realidad. Mujeres de Mac 25. Muchas gracias, querido Raf, dice la amiga. Si alcanzamos un objeto espiritual, cada quien en su vasija, ¿cuál es ese entendimiento mutuo? Esa conexión que tenemos que alcanzar por encima de las diferencias, Raf. Nosotros no vamos a sentir las diferencias así como en nuestro mundo, así que no te preocupes. Alcanzar el mundo espiritual es nada más en la medida en la que se puedan acercar las unas a las otras más y que se puedan entender entre ustedes. ¿Está claro? La amiga dice, sí, pregunta. ¿Podría clarificar algo, Raf? Mire. Es que nosotros hablamos acerca de los discernimientos que nosotros sentimos con respecto a lo que nosotros entendemos. Rav dice, sí, es con respecto a eso. Petah Tikva de Mujeres 33. Muchas gracias, Rav, dice la amiga. La luz que está sin una vasija y se extiende del Creador. ¿Cuál es ese punto final de que la luz llegue allí, que alcance a la vasija? Raf, no te escucho, dice Raf. La amiga dice, esta luz que se extiende del Creador hacia una vasija,
¿Cuál es ese punto para que para que la luz pueda alcanzar la vasija, donde la primera vasija empieza a tener contacto? Somos nosotros, es la humanidad, quizás. Ese punto, Raf. En el mundo de Briá, dice Raf. Briá, Yetzirah, Atzirah. En el mundo de Atzilut todavía nosotros no tenemos esas divisiones. La amiga dice. Entonces, voy a preguntar de nuevo, Raf, disculpe. Si nosotros queremos alcanzar el estado en el cual podamos dirigirnos a una vasija para que ésta sea la vasija de la luz del Creador, para que a través de nosotras la luz venga y llene todo este sistema. Rab dice sí. La amiga, entonces nosotras alcanzaremos la luz en nuestro mundo, ¿verdad? Rab dice, eso no es importante. La amiga dice, es que básicamente esta última etapa, Rab, para poder empezar a construir la vasija, es la humanidad. Rab dice, nosotros alcanzamos y nosotros se lo pasamos toda la humanidad. La amiga dice, entonces, nosotros si no lo pasamos, no lo alcanzamos, si no lo pasamos al mundo, ¿esto no es alcanzar, Rab? Claro que sí. Mujeres de Beersheba 10. Sí, Rab, yo le quería preguntar. La persona nació con ciertas cualidades. Hay un montón de fundamentos básicos. Mi rol entonces es corregir las cualidades que yo recibí, mis propias cualidades, Rab. Sí, inclusive corregir tus propias cualidades. Tú tienes que corregirlas. Para corregirlas, tú tienes que alcanzar esta forma en la que tú lo pases todo, lo concedas todo. La amiga dice. Disculpen, se cortó la traducción, amigos. Mujeres de Kafkas 1. Sí, yo quisiera que mis amigas puedan sentir el amor del Creador, ese estado, pero de forma general, yo siento solo vacío. La pregunta es, ¿el llenado depende de mí? Rav dice, claro que sí, específicamente en ti. Y por eso es de que cada quien tiene que otorgar al otro. Pregunta. Si puedo continuar la pregunta, en una forma corregida, ¿tengo que buscar la adhesión, Raf? Sí, en la adhesión tú verás todo. La amiga dice, si le pudiera hacer una pregunta corta, el amor del Creador y el amor de los seres creados, estos son dos amores distintos. Raf dice, claro que sí, mujeres de Mac. Hola, querido amado Raf. Hola, dice el Raf. La amiga de Mac dice, gracias. Necesito alcanzar este mundo de la sensación de mi alma, o tengo que alcanzar el alcance del alma general para que yo sienta las 10 sfirot. Dice, sí, claro que sí. La amiga dice, entonces resulta que este deseo en el que yo sienta la luz es solo una parte del deseo que yo puedo alcanzar para poderlo sentir de forma clara. Esto está por encima de mi cuerpo acerca de las sensaciones corporales. Rav dice, claro que sí. La amiga dice, este sentimiento de solo un alma, ¿lo puedo alcanzar solo en el trabajo de la decena? Rav dice, sí. La amiga dice, no puedo generar mi pregunta correctamente, Rav. Mire, para alcanzar el mundo superior, yo debo sentir quizás esta parte del alma, este deseo. Es decir, que yo debo ganármelo. Yo tengo que completar mi labor en esto, ¿verdad? Para poder sentir que la luz reflejada, este mundo superior, dice sí. Entonces, ¿en este mundo yo soy solo una parte de esa alma? ¿O es una parte general la que yo tengo que alcanzar? La forma general de la decena, quizás. ¿Esta es toda mi decena la que tengo que alcanzar, la que yo siento en este alcance?
esto llega a hacerse como uno y así nosotros alcanzamos el mundo superior. Rav dice sí, y sí, y sí. Mujeres de Moscú. Здравствуйте, дорогой Раф. У меня вопрос. Gracias, querido Raf. Hola. Вот ближе дальше мы находимся к Творцу, но все в одном месте. И вот это место, Entre más cercanas estamos al Creador, es que es cuando nosotros empezamos a sentir ese lugar que nos divide. ближе дальше, да? Si este lugar donde nosotros vivimos, si es el lugar de la decena donde nos acercamos, pero para podernos acercar al Creador, Как одна ступень? Нет. Нет? Нет, ступени остаются. entonces cuando estamos ahí todos los niveles desaparecen y solo existirá un nivel. Rav dice no, los niveles permanecen. Si permanecen, dice la amiga, entonces quiere decir que nosotras tenemos que... ¿Solo la cantidad es la que va a cambiar? Woman Kiev. ¿Esa es la corrección? Entonces Rav dice sí. Mujeres de Kiev, por favor. Спасибо, Раф. А скажите, мы можем десятки стремиться Gracias, Raf. к общему постижению? Podríamos decir que en la decena estamos inspiradas para ir al alcance general. Rav dice claro que sí. Podemos decir entonces, Rav, dice la amiga. Э, Usted le respondió a la amiga de Petah Tikva que как я постигаю Творца, la tarea, передаю всему человечеству. después de que yo alcance al Creador, es pasárselo a toda la humanidad. Eso es lo que usted le dijo. Тяги к Si hay amigas que no sienten распространению, можно ли este сказать, что empuje de pasarle algo a la difusión, podríamos decir de que si la decena alcanza esta sensación juntas, estas cualidades, todas las amigas en la decena, de pasar, Может быть, раскроется esta sensación de querer pasar las cosas se va a revelar a las amigas? Raf, claro que sí, puede ser. не обязательно. Puede ser de que eso se revele gracias a la presión de los amigos, pero no necesariamente. La amiga dice, Надо работать самим. ¿cómo podemos alcanzar esto en la decena? Rav dice, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacerlo esto para mostrarle a los amigos que en esa medida nosotros tenemos que revelar la vasija general. Добрый день, спасибо, дорогой Раф. Mujeres de Mac, 48. Buen día, Raf. Gracias, querido Raf. Отдать все ради Cuando hay una disposición para dar todo por el bien del Creador, вот эта связь, cuando esto se vuelve lo más importante, одинаково перенести на la conexión entonces necesita ser Ну, по крайней мере, pasada desde la decena hacia el maestro. Rav dice, de forma general, solo a la decena, por lo menos. La amiga dice, да. tiene que ser la misma forma en la que yo me sienta con respecto al Creador, así me tengo que sentir con respecto a mi decena. Rav dice, sí. ¿Y qué pasa con el maestro? Es preferible que solo lo hagas en tu decena, dice el Rav. Mujeres de Turquía 7. Selam Raf. Rav, onun da bir dostum var. Hola, Rav. Ve sanki hissi olarak ona bağlı gibiyim. O derse gelmeyince Yo tengo una amiga en la decena y pareciera que yo sebebi nedir? estoy totalmente conectada con ella. Cuando ella no viene a la lección, yo tampoco quiero venir. Cuando ella se siente triste, yo también me siento triste. ¿Qué causa esta situación específicamente? Raf dice, יש לזה הרבה סיבות. es la falta de confianza o el hábito que ustedes están juntas. Hay muchas razones de que pase esto, pero en cualquier caso nosotros tenemos que elevarnos juntos לעזור לחברה, y entonces את בשבילה, ayudar a los amigos. ששתיכם יהיו Que tú למעלה. la ayudes a ella, que ella te ayude a ti, ממדרגה para que ustedes dos estén por encima. Y de esta forma, de nivel en nivel, cada vez ustedes se conectarán más y más. בסדר? ¿Está claro? הלאה. Bien. English one. Siguiente. Mujeres de inglés. 1. Perdón, hombres de inglés 1. Rav, podemos decir que en la decena nosotros tenemos un final o un objetivo en la conexión entre nosotros. ¿Cómo nos ayudamos para poder desarrollar estas vasijas? אפשר להגיד שאנחנו בעשירייה, יש בנו איזשהו יד במה שאנחנו עושים בהשגה המשותפת שלנו. איך אנחנו מפתחים את הכלים האלה? אנחנו יחד לומדים. Rav,
nosotros estamos aprendiendo juntos, estamos explicándonos los unos a los otros, estamos ayudándonos a entender los artículos de los unos a los otros, pedimos por los demás. Y de esta forma, estamos gradualmente acercándonos los unos a los otros, y de esta forma, si nosotros rompemos las barreras que existen entre nosotros, hasta que nosotros podamos revelar el estado verdadero. ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros trabajamos. ¿Está claro? Mujeres de Mac. 30. Hola, querido Raf. Hola, Cli Mundial. Pregunta. En la decena tenemos que trabajar para construir el alma general, y entonces nosotros sentiremos a cada quien en sus vasijas individuales. Ese es el sentimiento del alma general, ¿verdad? ¿Así? Raf dice, ese es el alma general. Mujeres de Mac 97, por favor. Querido maestro, Atzmutó, está prohibido para nosotros que hablemos de Atzmutó. En la medida en la que yo la entendí, esta esencia de la ausencia, nosotros no la vamos a alcanzar. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia en los mundos? Rav dice, de eso estaba hablando. De esto no tenemos que hablar nosotros. Haifa 2, hola Rav. Al final del artículo dice que todos los cambios surgen en las vasijas, es decir, en nuestros sentidos, que todo se mide con respecto a nuestra imaginación. ¿Podría usted explicar cómo es que nosotros podemos imaginar qué significa esto que esté en nuestros sentidos? ¿Podría usted explicar esto, por favor? Rav dice, quiere decir que nosotros recibimos una impresión de la luz que se expande en nosotros, y de esta impresión nosotros empezamos a sentir que nosotros mismos estamos por encima de este mundo. Pregunta, sí, pero está escrito acá que todo se mide con respecto a nuestra imaginación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un examen con respecto a nuestra imaginación, Raf? No es una imaginación que yo estoy fantaseando algo, no. Aquí la imaginación significa que yo evalúo mis estados con respecto a lo que yo siento en el estudio. Gracias, dice el amigo. Rav dice, mujeres de Mac 56. Buen día, querido maestro. El alcance de los mundos es el placer que el Creador preparó para nosotros. Rav dice sí. La amiga dice, pero esto solo vendrá con sentimientos donde los ojos y los oídos no escucharán cosas nuevas o verán cosas nuevas. Rav, nosotros empezaremos a ver lo que el Creador nos está otorgando. Pregunta, ¿cuándo alcanzamos alcanza distinto? Rav, eso solo va a ser gracias al Creador. ¿Nosotros cuándo? Rav dice, Petah Tikva 35. El amigo dice, gracias Rav. Mi actitud con respecto a los amigos en el camino, con respecto a esto, ¿las vasijas se desarrollan? Rav dice sí. El amigo dice, en la medida en la que yo esté más cercano, ¿el mundo externo también se vuelve más interno? Rav dice sí. Mujeres de Mac 51. Hola, querido Rav. Pregunta. El día de ayer una amiga tuvo una pregunta. Es como que si las amigas van al océano abierto, como que si nosotros queríamos preguntarle cómo hacemos esto, Rav. Ustedes tienen que trabajar en sus preguntas, tienen que ayudarse entre ustedes. Ustedes tienen que hacer que esta ayuda mutua sea una obligación para ustedes. Y entonces todo funcionará bien para ustedes. Mujeres de Mac 36.
Buen día, Rav. Cada vez que yo quiero sentir a la decena dentro de mí misma, yo siento un empuje para avanzar y yo puedo sentirlo a través de acciones externas. Yo quiero sentirlo dentro de mí misma, que estoy haciendo el trabajo. Y por eso es de que yo sufro. ¿Qué me hace falta, Rav, para poder sentir al alma, a la decena completa dentro de mí? Rav dice, te hace falta un deseo completo de tu decena. Tú tienes que sentir a tu decena con todo tu alma, con todo tu corazón. La amiga dice, resulta que entonces al inicio nosotros tenemos que continuar esto a través de acciones externas, ¿verdad, Rav? Después no vamos a necesitar ni siquiera acciones externas. Tú solo tienes que pensar de que tú quieres estar junto con tus amigas en un solo deseo, en un solo pensamiento todo el tiempo. Eso es lo que quieres desear. La amiga dice. ¿Y el deseo va a aparecer? Rav dice sí. Mujeres de Mac 25. Здравствуйте, учитель. У подруги такой вопрос. Постигающий меняется ежесекундно. Buen día, maestro. Una amiga tiene esta pregunta. Alcanzar. Quien quiere alcanzar cambia, pero lo que se alcanza es constante. Rav dice, no te entiendo. Rav, disculpe, ¿la persona que quiere alcanzar algo lo alcanza con respecto al deseo? Rav, sí, pero nosotros no alcanzamos una cuestión constante, sino que nosotros alcanzamos un solo fragmento del alcance con respecto a nuestra igualdad de forma con el Creador. Ucrania 2, de mujeres. Gracias, Rav, disculpe. Ayer le hice una pregunta con respecto a lo mismo, que el juez solo juzga con respecto a lo que tiene en sus ojos, enfrente de sus ojos. Entonces, yo alcanzo con mis propias vasijas mi propia realidad. Entonces, para llegar a este alcance completo, quiere decir de que nosotros no alcanzamos las cosas individualmente, sino solo a través de las vasijas comunes. La pregunta es, ¿existen vasijas comunes? ¿Cómo nos conectamos para poder ver esta realidad mutua? ¿De dónde viene ¿De dónde viene esto? Estas vasijas comunes, Rav, es el deseo de conectar, es el deseo de querer sentir al Creador. Pregunta, ¿qué nos ayuda a alcanzar ese punto? Es la conexión entre nosotros, es una presencia de arriba. Rav dice, esta es una presencia que viene de arriba. Mujeres de Mac 41. Hola, querido Rav y Cli Mundial. La pregunta es esta. Con respecto a las festividades no cabalistas en las cuales estamos, la decena se vuelve menos activa ahorita. Las amigas están gastando tiempo con sus familias. Podrían existir esfuerzos más fuertes para poder sostener a la decena en estos momentos, para poder pedirle al Creador. Rav, sí, traten de hacer lo que puedan. Mujeres de España, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. La pregunta es la siguiente. Alcanzar el mundo espiritual nos hace más conscientes del Creador y más conscientes también de nuestro ego. ¿Cómo podemos pasar esos estados a las naciones del mundo? לבורא ויותר מודעים למצב האגואיסטי שלנו. איך אפשר להעביר את המצבים האלה לאומות העולם? Eso es imposible, dice el Rav. Es imposible pasar un estado de nosotros a los demás. Nosotros solo tenemos que trabajar en los estados para que los amigos hagan cierto ejercicio y gracias a estos ejercicios la persona va a entender lo que tiene que pedir correctamente. ¿Puedo hacer otra pregunta? La difusión, ¿qué alcance tiene en este sentido de la pregunta?
עד איפה ההפצה יכולה להגיע Raf, בנושא הזה? no entendí tu pregunta. Le están repitiendo la pregunta, Raf. Raf, en la medida en la que nosotros seamos capaces de elevarnos por este mundo, sobre nuestra percepción hacia el mundo del otorgamiento, en esa medida. ¿Está claro? Sí, está muy claro. זה ברור, תודה. Bien. Woman Mac 97. Mujeres de Mac 97. Дорогой учитель, Querido maestro, физическое тело, оно нужно для постижения всех миров. ¿nuestro cuerpo físico se necesita para que podamos alcanzar todos los mundos? Насколько нужно, мы будем в нем. ¿O no lo necesitamos? Rav dice. Мы расстанемся с En la medida en la que fuera necesario, vamos a permanecer. Si no fuera necesario, entonces salimos de él. Mujeres de Turquía 8. Bulunduğumuz koşula şükretmemiz mi gerekiyor yoksa bulunduğumuz koşuldan Pregunta. çıkmak istememiz mi gerekir? Çevrenin baskısından kurtulmak istemek yanlış mı? Usted nos dijo en la lección en la mañana que si la persona anhela el siguiente estado, la persona cae en este estado actual. ¿Tenemos que estar trabajando en el nivel en el que estamos o tenemos que siempre estar anhelando un estadio siguiente, Raf? Tenemos que buscar un estado en el que estemos felices, dice Raf. Sí, hay una parte número 2 de la pregunta que ella leyó. ¿Es algo incorrecto sentir la presión del entorno? Raf, no, eso no es bueno. No es bueno sentir la presión del entorno todo el tiempo o querer deshacerse de esa presión del entorno. Mujeres de Mac 21. Как любовь к ближнему может помочь нам и как мы можем узнать, что такое ¿Cómo el amor a los otros nos puede ayudar y cómo podemos reconocer el alcance de los mundos superiores? Rav dice, antes que todo nosotros necesitamos alcanzar el amor a los demás y con respecto a esto nosotros alcanzaremos el mundo superior. Mujeres de Hebreo 2. Woman App 2. Mujeres de Hebreo 2. Hola, Cli. Hola, Cli Olami. Hola, grandísimo maestro. La pregunta es esta. Esta pregunta vino del trabajo de la decena. Si una amiga no percibe las cosas bien, tengo una pregunta. Si nosotros pudiéramos aprender mejor, discernir las cosas de mejor forma, alcanzar las esencias correctas de la inclinación al mal, es decir, poder discernir la espiritualidad en una forma dual para que tengamos una cierta inclinación, para que esto sea verdadero. Quizás yo no estoy aprendiendo porque no tengo estas cualidades materiales que me puedan ayudar a alcanzar estas cosas. Mire, por ejemplo, yo veo a una amiga, yo gracias a mi amiga me puedo ver a mí misma, me puedo observar a mí misma, ver la inclinación al mal que está trabajando en ella. ¿Puede esto ayudarnos a formar mejores conexiones entre nosotras? Por ejemplo, una amiga dice que ella no se siente amada, pero sí la amamos, porque nosotras estamos siendo sinceras y sí la amamos. Porque por un lado ya hay un corazón común que ya existe, pero podría ser verdadero que en este reconocimiento de la dualidad que existe, esto nos ayudaría a avanzar a todas para poder amarnos por encima de nuestras inclinaciones. Rav dice, esto es bueno que ustedes piensen de esta forma, pero la conexión ayudará a todas, a todo su grupo. La conexión es lo que las ayudará a todas ustedes. Mac 24. Buen día, querido maestro. La pregunta es esta. El deseo principal del Creador es darle contento a la creación. Nosotros también hemos aprendido que para trabajar en el otorgamiento
tenemos que negarnos a los placeres. Pero ¿qué pasa si los placeres vienen del Creador? ¿Qué hacemos entonces, Rav? Tenemos que aprender a aceptar esta situación, aceptar los placeres solo por el bien del Creador, no por el bien de nosotros, sino por el bien del Creador, para darle contento a Él. Aceptamos los placeres para darle contento a Él. Gracias, dice el amigo. Rav dice, bien, mujeres de Baden. Buen día, maestro. Usted dijo que es imposible pasar un estado a una amiga. Yo tengo una amiga muy única, muy amada, que siempre es capaz de pasar amor. Y díganos, ¿qué es esto? ¿Cómo trabajamos con esto? Yo la odio, pero al mismo tiempo yo la amo. Ella puede invertir la situación de odio a amor. Rav dice, yo no sé. Yo no estoy hablando de esos milagros. Yo no hablo de esos milagros. Mujeres de Beersheba 2. Pregunta de la decena. Tenemos que prepararnos para la lección matutina, leer los artículos de Rabash juntas. Nosotras los leímos. La mayoría de nosotras, pero es que para muchas de las amigas el hebreo no es su primer lengua. Quizás no estamos escribiendo bien lo que Rabash nos dijo y puede ser que estemos haciendo errores, estemos cometiendo errores porque no estamos escuchando las palabras correctas. Una de las amigas piensa que esto no es respetable, que leamos a Rabash de esta forma, sin que lo entendamos todas correctamente, porque estamos lastimando a lo que nuestro maestro quiso decirnos. Rav dice, mira, esto es completamente incorrecto. No importa cómo tú lo leas, si tú quieres leer junta a tus amigas, inclusive si ustedes cometen un error en cada palabra que lean, si ustedes quieren leer esto juntas, eso es lo que les da a ustedes ese empuje hacia adelante. Ese empuje hacia adelante. Y a través de esto, ustedes van a avanzar, la amiga dice. Muchas gracias, Rav. Rav dice, bien. ¿A quién más tenemos? Sí, mujeres de Turquía, 8. Pregunta de una amiga. ¿Es correcto decir que un mundo espiritual es un mundo del bien y de amor? ¿Y que nuestra meta es extender esto a toda la humanidad? ¿Esa es la actitud que tenemos que tener la una a la otra? Rav dice, sí, eso es exactamente así tiene que ser nuestra actitud. A través de anhelar esto nosotros tendremos éxito. Rav dice, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los abrazo a todos. Hasta el día de mañana. Mijael dice, de nuevo, vamos a leer nuestro horario del día de hoy, de 5:30 a 6. Tenemos la lectura de las 10 Sfigot, de 7:30 a 20, la lectura del Zohar. Muchas gracias al Rav. Terminamos con una canción. To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one.
And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks